Audio Jungle. Audio Jungle. Bueno, de regreso, vamos a continuar con el curso. Recuerdan el martes, la clase anterior, estábamos viendo ya la parte de cosenos en tiempo discreto, el concepto de frecuencia en tiempo discreto y entendiendo la parte de frecuencias alias del rango fundamental y eso plasmado digamos, en el fenómeno de aliasing que se refleja en el muestreo de señales analógicas para representarlas en dominio discreto. De esto, vamos a ver. Vamos a terminar algunas cosillas que son útiles de revisar de nuevo. Eh, habíamos, lo último que estábamos revisando, que estuvimos jugando un poquillo con unas figuras acá para ver, digamos, ciertos efectos, era esta de muestreo. Teníamos una onda y entonces con periodos de muestreo diferentes, estas habían servido para analizar, ok, si la señal en el tiempo tiene una frecuencia continua, si la señal continua tiene una frecuencia, al muestrearla con una frecuencia de muestreo, esto van a producir una secuencia de muestras en el dominio discreto que tendrá una frecuencia F minúscula, y que esa frecuencia, dependiendo de la relación F entre F de S, así podemos saber, digamos, el comportamiento de periodicidad de las muestras, con la parte que veíamos la otra en clase anterior. Entonces, la relación entre ambos dominios y sus frecuencias. Eso lo vimos en esta de acá. Ahora, vean que estas son un montón de figuras con la idea de lo que voy a ver es nada más frecuencias en tiempo discreto. Vean que todas están en base de 8 y lo único que estamos es, o sea, 0 octavos, 1 octavo, 2 octavos, y yo voy como subiendo. Noten que este es el F minúscula. Vamos a ver 45, 46 muestras de todas estas funciones cosenoidales donde voy aquí como haciendo como un incremento en F. Entonces, primero tenemos F igual a 0, F igual a 1 octavo y vamos subiendo. Vean que aquí, en 8 octavos, digamos, ahí estoy en frecuencia 1 y aquí estos últimos tres ya es un poquito más grande de 1. Y lo que quiero es ver, digamos, el muestreo de todas esas funciones. Vamos a ver, estos salieron, son tres figuras. Vamos a ver cómo están estas figuras. En la figura 1 va x1, x2, x3 y 4, 5, 6, 7 y 8, 9, 10, ok, van en orden. Entonces veámoslas así. La figura 1 por acá y luego sigue la figura 2. La primera, recuerden que era f igual a 0. Entonces realmente todas las muestras, el argumento sería coseno de 0 y da 1. Entonces esta es, digamos, la función, digamos, de muestras que me daría con f igual a 0. Luego teníamos un octavo. Un octavo es un poquito más grande. O sea, lo que quiero que vean es que vamos subiendo f en forma como ascendente en orden, subiendo un octavo por cada caso. Vean que al subir de 0 a un octavo, la secuencia de muestras es periódica con 8 y tengo 8 muestras. Y después 8 muestras iguales y 8 muestras. Luego, de un octavo al subir a 2 octavos, eso es igual a un cuarto. Y vean que entonces la secuencia ahora es periódica con 4. 4. Luego, después de un octavo, sigue 3 octavos. 3 octavos va a ser periódica de 8 muestras. Entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Y hasta la novena sigue otra vez el ciclo de periódico de muestras. Después de 3/8 sigue un medio. Entonces vean que ahora entonces tengo, que ese sería 4/8. Tengo una función periódica de 2 muestras de periodicidad. Y así, vean cómo, digamos, ahí el ir avanzando, digamos, hacia adelante, hasta llegar, esto sería 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, y luego de 7/8 sigue ya 1. ¿Lo ven? Entonces, en un rango de 0 a 1, después de 1 ya sigue, digamos, que sería el 9/8. Esta frecuencia es un alias de 1/8, es la misma secuencia. La siguiente, que es 10/8, es un alias de 2/8 o 1/4. Entonces vean que realmente a nivel discreto, y recuerden que aquí, digamos, estamos usando la función coseno para hacer un análisis de frecuencia en el dominio de las señales en tiempo discreto, ya que la función coseno es, digamos, al igual que en el dominio continuo, es una función de frecuencia pura que me permite entonces hacer como un análisis. Entonces, en la frecuencia continua es muy fácil porque yo puedo agarrar f mayúscula y cambiarle cualquier valor en el rango real de 0 hasta infinito y tendré una señal diferente. Entonces, eso es lo que me dice es que el espectro de frecuencias en el dominio continuo es un espectro infinito, denso, digamos, o sea, yo puedo asignar cualquier frecuencia real y eso asocia una señal distinta en todo ese ancho de banda. Si lo vemos en el concepto de señales en tiempo discreto, solo tenemos un rango de 0 a 1, es muy limitado el rango de frecuencias que podríamos tener. Y después de abarcar un rango de ancho 1, después de ese punto tendremos frecuencias tipo alias. O digamos, o frecuencias que son alias de las frecuencias, digamos, fundamentales. Y lo estamos notando usando las funciones cosenoidales o sinusoidales para ver ese efecto de las secuencias, digamos, en el tiempo discreto. ¿Ok? Aquí se ve ese detallillo y que no se puede. No, básicamente esa era la idea aquí, visualizar el rango de frecuencias fundamentales y empezar a ver ya frecuencias alias. ¿Ok? Vean esa parte ahora. ¿Qué más? Uno puede jugar, esta función es, bueno, está programadillo como una función. Creo que aquí hay una, esta está como un script, más la podemos compilar. Si yo quisiera, digamos, sintetizar un sonido de un tono, digamos que yo quiero hacer un tono de 100 Hz, con esta frecuencia F y entendiendo que las tarjetas de audio, casi que cualquier sistema de reproducción de audio normal, maneja el muestreo a una frecuencia estándar de 4100 Hz o 4100 muestras por segundo, ya que eso es el ancho esa es la frecuencia de muestreo para manejar más o menos un ancho de banda máximo de 22 kHz, que es el ancho, digamos, en el cual podemos tener, digamos, sonidos útiles y audibles para nosotros, y ese es el ancho de banda considerado estándar, y con ese ancho de banda de 22K se definió una frecuencia de muestreo mínima estándar de 4400. Significa que si yo quisiera emular una frecuencia, un tono, o sea, escucharlo de 100 Hz, lo que tengo que hacer es calcular una frecuencia en tiempo discreto de F entre F sub S y generar un arreglo. Generar un arreglo, en este caso el 3 está emulando 3 segundos. Entonces podría ser 3, 5 segundos. Y el arreglo va a tener una secuencia de muestras y una secuencia de valores. La secuencia de valores la estoy generando con una función sen, donde estoy usando el f minúscula. Si no me equivoco, vamos a ver.
con el zoom yo puedo hacer, casi nunca lo he probado, puedo compartir. Cuando comparto pantalla, le puedo decir compartir sonido. Vamos a ver. 100 Hz es algo grave, pero creo que sí se escucha, no es un vídeo. 5 es un poquillo largo, vamos a dejarlo en 4. Primero, ¿sí se escuchó o no se escuchó? Sí, profe, sí se escuchó. Ok, Creo que genial. sí. Entonces vean que, digamos, sound es nada más una función sencilla que, en este caso, es propia de MATLAB, que yo le puedo pasar un arreglo y él ya, como función, lo manda, digamos, a reproducir. Vean que entonces, vean la idea, cómo poder hacer un tono, una señal de muestras en tiempo discreto y manejando qué frecuencia de muestreo correspondería. Yo puedo entonces generar un tono o una frecuencia específica, real, audible. Entonces, ¿qué pasa, digamos, si lo subo a 500 kilohertz? Ya un K ya es bastante fino para nuestro oído. Incluso con esta ganancia yo podría controlar la ganancia, digamos, como el volumen. Bueno, entonces vean, digamos, cómo entonces podemos mapear nuestra información en el fondo, o sea, una señal que tenga esa información, en este caso una frecuencia, en el tiempo discreto y definir la relación a una señal que se correspondería en tiempo continuo. Creo que la principal cosilla importante de ir, digamos, entendiendo. Esta ecuación es principalísima en toda esta parte. ¿La pregunta, duda? Vamos a ver, aquí está otro. Esta es una función sampling. Yo le doy una frecuencia y le digo que con una frecuencia de muestreo, o sea, esto es una gráfica así. Se pierde la figura. Bueno, entonces le doy una señal, una frecuencia, y a esa señal, con esa frecuencia, le digo nada más una frecuencia de muestreo y que me muestre cómo quedarían las muestras en la función. Y el segundo alias era para ver la alias, y vamos a ver, si yo aumento a 3, entonces en un ciclo de la onda tengo 3 muestras. Por ser de un hertz es muy fácil, entonces digamos, yo puedo decir, si muestreo 10, en un ciclo estoy tomando 10 muestras. Aquí abajo lo que estoy mostrando de nuevo es el efecto de alias. Esta gráfica de abajo estoy tomando, o sea, con la señal analógica. Tiene una frecuencia F que yo le ingreso. También le ingreso una frecuencia de muestreo y aquí estoy mostrando la visualización de las muestras. Si yo calculo F entre F sub S, obtengo un F discreto, un F minúscula. En la gráfica de abajo, lo que se está mostrando es una función senoidal en tiempo discreto
cuyo valor va a ser el F minúscula más el K veces el alias. O sea, como sabemos que el rango fundamental es 1, entonces va a multiplicar K por 1, o sea, es K. Entonces yo le dije que K fuera 2. Significa que la función que estoy viendo ahí abajo es una función que es la frecuencia en tiempo discreto y le sumo 1, o 2 en este caso. Al sumarle 2, vean que el F minúscula es diferente, porque estoy pasando un F que es el original más 2, pero la secuencia de muestras es iguales. Visualizar, digamos, la idea de exactamente el hecho de que hay un montón de frecuencias que son realmente alias de nuestro grupito de trabajo fundamental. Creo que por ahí anda, eso, otra más de lo mismo. Por ahí anda esta primera parte de este temilla para terminarlo de frecuencias en tiempo discreto y el concepto de alias. Para terminar, parte de señales en tiempo discreto, solo nos faltaba ver un pedacito de explicar, digamos, la idea de si yo tengo, vamos a buscar aquí. Recuerdan que el hecho de en el tiempo continuo, nosotros podemos usar entonces bases ortogonales para, con frecuencias armónicamente relacionadas, hacer síntesis de funciones periódicas, la parte de serie de Fourier. Una de esas funciones ortogonales son los exponenciales complejos, visualizados en la serie de exponenciales complejos de Fourier. ¿Cuántas frecuencias podemos tener que, digamos, como base y así miembros, elementos de la base? Es una base, digamos, de elementos infinitos o digamos, de dimensiones infinitas para completar la serie o la base ortogonal. Y eso, digamos, para cualquier K1 y K2, o sea, para el primer armónico, teniendo ya una base de frecuencias omega 0, todo el resto de armónicos son diferentes. Son múltiplos enteros y cada función es diferente. Y cada función, cuando se combina linealmente, produce, digamos, la síntesis de funciones periódicas, con la ponderación de coeficientes que corresponde. Eso es las series de Fourier y las hemos usado desde el curso de SEA. Ahora, hay un detalle o una implicación cuando planteamos estas funciones en tiempo discreto. El tiempo discreto solo significa como agarrar esta exponencial. Recuerden que esta exponencial es como una señal, se ve como una señal helicoidal, que tiene una componente real y una componente imaginaria. Es una función de valor complejo. Y esa función es helicoidal, tiene una frecuencia omega 0, donde así puedo, digamos, ver la función donde varía la parte real y la parte imaginaria, un eje de 3 dimensiones. Ahora, si yo planteo esa gráfica y la visualizo, si la muestreo en tiempo discreto, entonces lo que tengo es como la parte real es un coseno de omega 0, k omega 0, y la parte imaginaria, un seno de k omega 0. Entonces, antes teníamos a t, y al t le pongo una n, y n es entero, va a representar una función en tiempo discreto. Tenemos un asunto con esto, que empieza, digamos, a complicar la vida. Recuerden que omega 0, vamos a ver acá, si puedo rayar aquí, va a cambiar el color. Bueno, no es que empiece a complicar, en el fondo es una diferencia muy sutil de lo que tenemos en tiempo continuo. Omega 0 es igual a 2pi f0. El f0 es el que yo puedo relacionar al dominio analógico conociendo la frecuencia de muestreo y demás, pero en este dominio se relaciona así. Omega 0 es igual a 2pi, y f0 va a ser igual a k entre n. Normalmente, en este caso, si yo tengo la frecuencia del muestreo, esto lo podemos ver como 2pi entre n, asumiendo que k es, digamos, 1.
Si planteo el omega 0 de esta forma y lo uso en la expresión, vean que aquí este 2pi entre n es el omega 0. K es, por así decirlo, recuerdan que era como pasarnos de funciones. La del primer armónico a la siguiente función sería la del segundo armónico. Entonces, asumiendo que nuestra función es de periodo n, ¿por qué es periódica? Porque estamos asumiendo que esta función exponencial es periódica. Porque el e a la j está conformada por componentes periódicas, la parte real y parte imaginaria. Entonces, tiene una naturaleza periódica y a la j. Si yo tengo un késimo elemento de ese grupo de funciones, de esa base, y a ese késimo elemento intento ver como el késimo más n de la familia, o sea, si yo estoy, por ejemplo, en el S, aquí en la función de tiempo discreto S sub 2, digamos que tenemos un periodo de 4. Entonces, yo lo que voy a ver es qué relación existe entre el S sub 2 y el S sub 6, que sería ver en el grupo de funciones más adelante la función que sería 4 posiciones adelante en el grupo de exponenciales. Si lo vemos matemáticamente y analizamos eso, sería como el punto K sumarle n. Cuando planteamos esto que está aquí y lo descomponemos, uno de los exponenciales queda e a la j2πn y el otro queda de esta forma, e a la j2πk n minúscula entre n mayúscula. Esto que está aquí no es más que un 1 a la n, este exponencial, entonces este exponencial es un 1, siempre. Y esto que está acá, esto que quedó, no es más que la función S sub 2, o la késima función de la familia de funciones que podríamos generar en tiempo discreto. Entonces noten, o sea, la idea de aquí entender es, en el tiempo discreto, solo existen n funciones diferentes. Cuando pensamos utilizar, digamos, cosenos, digamos, armónicos, exponenciales armónicos o senoidales armónicos. Entonces, si la función tiene una frecuencia f sub 0, cuyo periodo, digamos, es igual a 10, yo solo puedo encontrar 10 funciones S que sean diferentes y que yo podría, digamos, y de hecho esto va a usarse para las series de Fourier en tiempo discreto. Más adelante, de hecho esto es para después, cuando lo planteemos allá, recordar que en tiempo discreto solo vamos a tener n funciones diferentes, no como en el tiempo continuo, porque en el tiempo continuo, ¿cuántas funciones se podían combinar en la base de Fourier? Infinitas, porque la base de Fourier tenía infinitos armónicos. Aquí solo tenemos n funciones diferentes que podríamos usar para representar o para, digamos, en este concepto de funciones exponenciales en tiempo discreto o cosenos, porque son como lo mismo, están implícitos dentro. Último detallillo de esta parte, quizás nada más, una pizca ahí de ese detalle. Y terminamos la parte de señales en tiempo discreto. No sé si hay alguna duda. Audio Jungle.